No deja de sorprenderme que un lugar tan aparentemente insignificante tenga tanta historia detrás. Si es que visto desde la carretera no tiene el menor interés. Si habré pasado decenas de veces por delante y jamás he tenido la menor intención en ir a verlo. Hasta que un día, que iba con mis amigos Diesel y Hoxes, de los cuales abajo te dejo enlace a sus redes, teníamos previsto parar a comer en Calamocha y les propuse, oye, ¿y por qué no vamos en un momento a verlo? Y así me quito esta espina rara. Así lo descartamos, porque este lugar no debe valer nada. Hacemos una visita rápida y nos vamos a comer. Sí, visita rápida. Nos quedamos allí un buen rato. De hecho, tuvimos problemas para encontrar mesa. Y cuando ya llegué a casa, me puse a buscar información y entendí que no, que ese lugar era muy interesante y que bien merecía un vídeo. Y aquí estoy, que me voy ahora mismo a grabarlo. Lo único que te puedo decir es que te quedes a verlo, que seguro te va a gustar. Así que arrancamos. Dependiendo del documento que leas, puede aparecer mencionado como aeródromo, campo de aviación e incluso aeropuerto, pero ¿sabías que fue construido a petición del director de Iberia? ¿O que tuvo mucha importancia durante la Guerra Civil? ¿O que durante años fue destacamento del Ejército del Aire? ¿O que aquí se ha registrado la temperatura más baja de España? ¡Uy! Y lo que todavía no he contado. Soy el Marqués, esto es Despoblados y Abandonados. ¡Comenzamos! Ya sabes que los exploradores nos negamos de manera sistemática a proporcionar localizaciones de los lugares que visitamos. No lo hacemos por capricho. No deja de ser un intento, quizá ingenuo, de proteger aquellos lugares que tienen elementos susceptibles de ser expoliados. Robados, vaya. No es el caso de este aeródromo, de lo cual me alegro porque tiene una historia muy interesante detrás. Pocas veces puedo contar tantas cosas y con tanto lujo de detalles. Es algo que me encanta hacer y que disfrutaría mucho haciéndolo en todos los vídeos. Ojalá pudiera. Dado que el aeródromo de Calamocha está compuesto por una serie de construcciones diseminadas, te las iré mostrando una a una, de manera individual, y comenzaré por el edificio principal, el cuartel. Mientras tanto, y para hacer bien las cosas, pondré estas instalaciones en su contexto histórico. Para ello, hay que retroceder hasta la segunda década del siglo XX, concretamente al 12 de marzo de 1911, que fue cuando tuvo lugar el primer vuelo realizado en España. Despegó de Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal, y aterrizó en Carabanchel, que por entonces era un pueblo y a día de hoy también es distrito de Madrid. Lo acometió un piloto español sentado a los mandos de uno de los aeroplanos que, apenas unos meses antes, habían sido comprados en Francia por la Comisión de Experiencias, que dependía del Ministerio de Guerra. Fíjate si iba rápida la cosa, que solo habían pasado 3 días de esta hazaña cuando comenzaron a impartirse clases para quien deseara obtener la licencia de vuelo. Sin embargo, no fue hasta 1919 que se inauguró la primera ruta comercial del país, la Toulouse-Casablanca, con escalas en Barcelona, Alicante y Málaga. Esto marcó el inicio del ordenamiento del transporte aéreo en España y dio lugar al primer reglamento de la navegación aérea civil. Cambiamos de década. A lo largo de los años 20 comenzaron a licitarse nuevos servicios aeropostales en territorio nacional y surgieron las primeras aerolíneas españolas. La Compañía Española de Tráfico Aéreo en 1921, la Compañía Aeromarítima Mallorquina en 1922, con acrónimo CAMSA,
parecido al de las gasolineras, la Unión Aérea Española en 1925 y una que seguramente te suene más, Iberia, fundada en 1927. El más que notable aumento del tráfico aéreo impulsó la creación de aeropuertos y aeródromos por todo el territorio nacional, y no quedó más remedio que regular las especificaciones técnicas que debían disponer estas instalaciones. Por aquel entonces comenzaron los trabajos de construcción del aeropuerto de Madrid, situado en el término municipal de Barajas, para el que se destinó una superficie de 500 fanegas. Seguimos a finales de los años 20, pero despegamos de Madrid y volamos hacia Teruel, concretamente a la localidad de Calamocha, que en aquellos años vivía un momento de esplendor económico y a la que se vaticinaba un futuro industrial muy prometedor. Argumentos no faltaban. Tenía una magnífica localización, situada a medio camino entre Teruel y Zaragoza, buena comunicación por caminos e incluso estación de tren propia. Mientras tanto, don Antonio Caja, que a la sazón era el médico del pueblo, apuntaba mucho más alto, y nunca mejor dicho. No perdía de vista el rápido crecimiento del transporte aéreo y era consciente de que su pueblo estaba situado a mitad de camino de la ruta Barcelona-Madrid, probablemente la más importante de España. Adentrarse en el mundo de la aviación podría suponer un importante revulsivo económico, de modo que, con fecha 12 de enero de 1928, propuso a don Benito del Val, alcalde de Calamocha, la construcción de un aeródromo. Alguien debió tirar de algún hilo, porque apenas unos días después, don Benito recibió la visita de un hombre que le llevaba una carta, y decía así: «Excelentísimo señor alcalde, muy señor mío y de mi mayor consideración. Nuestros aviones, que cruzan diariamente esa región en los continuos viajes a Madrid, necesitan tener en el camino campos de aterrizaje en donde posarse con seguridad en caso necesario. Con este motivo, y conociendo su patriotismo, me permito presentarle a usted al piloto de esta compañía, señor Trapp, que le entregará esta carta». El objetivo de la visita del señor Trapp es buscar un campo de aterrizaje, y yo le agradeceré que lo ilustre con sus conocimientos sobre el lugar y lo recomiende a los propietarios próximos para que le presten la ayuda que tan oficiosa ha de ser para el desarrollo del servicio aéreo, necesario a nuestro engrandecimiento nacional. Anticipadamente le da las gracias más expresivas su señoría, Luzgardo López Ramírez, capitán de fragata y director de Iberia en Barcelona. Y así comienza la historia de este campo de aviación, que entró en funcionamiento prácticamente un año después. La inauguración, que tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1929, fue todo un acontecimiento social que nadie se quiso perder. Afortunadamente, y gracias a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, podemos disponer de la crónica que realizó el diario La Voz de Teruel. Para que no se te haga pesada, me limitaré a leer los fragmentos más destacables. Cosas de la sociedad de la época. Algunos párrafos no tienen desperdicio. Ayer mañana, como anunciamos, se procedió al acto de bendecir e inaugurar el nuevo aeródromo con que cuenta la gloriosa aviación española, cedido gratuitamente por el pueblo de Calamocha. A las 10 de la mañana, el campo, a pesar de los implacables rayos solares que amenazaban calcinarnos, estaba completamente ocupado por el público, entre el que había una gran cantidad de personal de los pueblos limítrofes. Media hora más tarde, en automóvil, llegaron los señores gobernadores civil y militar, presidente de la Diputación y el deán de la Catedral. Acto seguido se procedió a bendecir, así como ofrecer y hacer entrega del nuevo campo, cosa que hizo el alcalde don Benito del Val al marqués de Borja, quien a su vez aceptó en nombre del Estado y del Cuerpo de Aviación, en cuyo nombre felicitaba y daba las gracias por este rasgo de altruismo. En el campo y alineados había 6 aparatos, 2 Breguets, un Havilland y 3 Newport. Como nota curiosa, anotamos que una bella señorita darocense, llamada Teresa Pérez Perise, fue la primera que, ante la admiración de todos, montó en el aparato con una serenidad y un arrojo grandioso que le valió una ovación. Al aterrizar, fue felicitada por las autoridades la valerosa y agraciada señorita,
a la que tuvimos el gusto de saludar y de ser presentados. Después fue un compañero de prensa, luego otro y otro, y así hasta la hora del banquete que se celebró al aire libre en la hermosa huerta de don Rafael Angulo, al cual asistieron más de 60 comensales. Al descorchar el champán, se brindó por el glorioso cuerpo de aviación que tan alto ha puesto, en poco tiempo, el nombre de España. Y al terminar, fueron obsequiados con unas jotas cantadas por Francisco Bruna y una improvisada rondalla que hizo pasar agradablemente el rato hasta las 6, hora en que nuevamente se trasladaron al campo de aviación, en el que, al igual que por la mañana, había inmenso público. Evolucionó un aparato Breguet durante largo rato y hubo gran número de jóvenes, entre ellos una señorita hermana de la anterior, que se oxigenaron por las etéreas regiones. Y sobre las 9 de la noche terminó el espectáculo que durante todo el día solazó al público calamochino. Después de cenar se celebró una gran verbena en la Plaza Mayor y otra en el jardín del Café Martín, en el que los amantes de la belleza femenina no quedarían descontentos, pues había una infinidad de chicas guapas de verdad que al son del típico organillo bailaron hasta primeras horas de la mañana. Y como final, una rondalla obsequió a los aviadores con unas jotas. Las instalaciones eran de buena calidad. Tan es así que en muchos documentos este aeródromo es considerado aeropuerto. En verdad, se trataba básicamente de una pista muy rudimentaria, realizada en tierra apisonada y delimitada con balizas. Ocupaba una extensión de 24 hectáreas y su construcción costó unas 8.000 pesetas, al cambio 48 euros, evidentemente sin contar la inflación. Disponía de centro meteorológico y radiofaro, que es un mecanismo que envía constantemente señales de radio para orientar a la navegación aérea y marítima, aunque en este caso marítima poco. De todos modos, se nota una barbaridad del paso del tiempo y cómo ha evolucionado la tecnología, porque un aeropuerto de aquella época está muy lejos de ser lo que hoy en día imaginamos como tal. Estamos hablando de hace casi un siglo, y ni siquiera aeropuertos como el de Barajas, al que por cierto aún faltaban 2 años para ser inaugurado, no eran ni por asomo lo que son actualmente. Recién iniciada la Guerra Civil, el campo de aviación de Calamocha fue ocupado por las tropas sublevadas, quienes no lo abandonaron en ningún momento, más bien al contrario, ampliaron las instalaciones y lo emplearon como base de operaciones. Se trataba del mejor aeródromo de los 14 que había en Teruel, si contamos también con los del bando republicano. Huelga decir que rápidamente se convirtió en objetivo para el ejército de la República, que realizó varios bombardeos a consecuencia de los cuales se destruyeron algunos aviones. Este campo albergó varias escuadrillas de la aviación propia, hasta que en diciembre de 1937 llegó la Legión Cóndor, procedente de Vitoria. Aquí quedaron destinadas parte de las escuadras de caza y bombardeo, que estaban dirigidas por pilotos como Adolf Galland o Bernhard Molders, quienes llegarían a ser primeras figuras de la aviación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Varios mecánicos, tanto españoles como alemanes, se encargaban de reparar los aeroplanos Heinkel alcanzados en combate. En enero de 1938 llegaron a este aeródromo 3 ejemplares del novísimo Junkers 87 Stuka de la serie A. Habían sido enviados desde Alemania completamente desmontados y tras su montaje en León emprendieron vuelo hacia Calamocha. Se trataba de un avión de lo más reciente, diseñado ex professo para realizar bombardeos en picado, técnica que, si bien ya había sido puesta en práctica durante la Primera Guerra Mundial, hasta entonces no existía ninguna máquina diseñada específicamente para realizarla. Se aprovechó nuestra guerra para poner a prueba hasta 12 unidades diferentes de este modelo, que tras haber participado de manera muy satisfactoria en la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao o en la batalla de Teruel, fueron desmontadas y enviadas nuevamente a Alemania para que se procediera a su reparación y perfeccionamiento. En abril de 1938, la Legión Cóndor abandonaría Calamocha y pondría rumbo al aeródromo de la Cenia, en Tarragona, para avanzar posiciones en los frentes de Cataluña y Levante.
Finalizada la guerra incivil, el aeródromo de Calamocha quedó convertido en destacamento del Ejército del Aire, radiofaro y estación meteorológica. Durante décadas, muchos calamochinos y otros jóvenes del resto de España realizaron el servicio militar en este aeródromo. Dormían en barracones o tiendas de campaña y se encargaban de labores como el repostaje de combustible de los aviones o la defensa química, esto es, evitar o extinguir los incendios que pudieran surgir durante este proceso. También se hacían cargo de la toma de datos meteorológicos, labor para la cual asistían en Valencia a una formación que duraba 6 meses. El 5 de enero de 1955 se produjo un hecho que, si bien no llegó a pasar de anécdota, podría haber tenido consecuencias catastróficas. Y es que, a resultas de un error de navegación, fue necesario que 3 aviones del Ejército del Aire, concretamente del Escuadrón Navarre, realizaran un aterrizaje forzoso en Calamocha. La escasa longitud de la pista provocó daños en los trenes de aterrizaje de los aparatos, aunque por fortuna no hubo que lamentar pérdidas humanas. En 1959, el Ejército del Aire acometió una profunda labor de modernización de los equipos de radio. También se aprovechó para reubicarlos en una zona situada a mayor altitud, que mejorase la comunicación entre el centro aeronáutico y el tráfico aéreo, y se escogieron unos terrenos ubicados en el término municipal de Fuentes Claras, a escasos kilómetros al sur de Calamocha. Este nuevo centro se bautizó como Centro de Ayuda para la Navegación Aérea y Observatorio Meteorológico Calamocha BOR, o resumido, BOR Calamocha. ¿Y por qué BOR? Pues porque se instaló un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, mucho más moderno y eficaz que el aerofaro existente en Calamocha, y este aparato se llama BOR. Asimismo, se renovó el Observatorio Meteorológico, que dependía del Servicio Meteorológico Nacional, lo que actualmente es la Agencia Estatal de Meteorología. El BOR Calamocha estuvo en prácticas hasta que, en mayo de 1964, relevó en estas funciones al aeródromo. Si hay una fecha destacable para el aeródromo de Calamocha, esta es el 17 de diciembre de 1963. Aquel día, en la estación meteorológica y a las 6 de la mañana, se midió la que actualmente sigue siendo la temperatura más baja registrada en un lugar habitado en España: 30 grados bajo cero. Ahí el grajo ya ni vuela, va andando. El soldado meteorológico no daba crédito a lo que estaba viendo y fue corriendo al cuartel para contar lo que había sucedido. Los pocos que allí se encontraban quisieron comprobarlo con sus propios ojos. Aquel día, Calamocha hizo honor a su pertenencia al Triángulo del Frío, acotado por las localidades de Teruel, Molina de Aragón y la propia Calamocha, y que también recibe el sobrenombre de la Siberia española. Esta medición de récord siempre ha sido polémica porque no hay consenso a la hora de dictaminar si se midió en Calamocha o en las novísimas instalaciones de Fuentes Claras. Según los documentos oficiales, el BOR de Fuentes Claras no entró en servicio oficial hasta mayo de 1964, aunque para entonces llevaba varios meses funcionando en pruebas, por lo que, y aunque allí se alcanzase la misma temperatura, la medición oficial tuvo que ser por fuerza en la estación meteorológica del aeródromo. Además, tanto don Serafín Catalán, compañero del soldado meteorológico, como don Juan Cano Martínez, capitán retirado del Ejército del Aire y cabo de meteorología y jefe del Servicio Meteorológico de Calamocha entre octubre de 1961 y abril de 1964, corroboran que la medición oficial fue realizada en las instalaciones del aeródromo.
Puedes escuchar sus testimonios en la hemeroteca de Radio Calamocha. Aunque había sido desprovisto de parte de sus labores, el campo de aviación continuó prestando servicio militar y nunca mejor dicho, hasta 1966, año en que el Ejército del Aire decidió relevarlo de su función castrense, convirtiéndose de facto en aeródromo civil. A partir de entonces sirvió tanto de pista de despegue y aterrizaje para avionetas privadas como de sede de un club de radioaficionados. Para ser sinceros, el tráfico aéreo privado de la zona no es especialmente intenso, por lo que el aeródromo fue cayendo en desuso hasta su total abandono en los años 80. La verdad es que tenían razón. El médico y todos los que hace un siglo barruntaban que Calamocha tendría un gran porvenir. A lo largo de estos 100 años no solo ha triplicado su población, sino que ha visto cómo su entramado industrial crecía y acogía a importantes empresas de ámbito nacional e internacional. Se ha convertido en un potente productor en sectores tan dispares como el de la construcción y el cárnico, y más concretamente con el jamón de Teruel, que está buenísimo, y del que Calamocha se ha convertido en todo un referente. A día de hoy, Calamocha sigue teniendo un gran futuro. Y es que su ubicación es tan estratégica como lo era hace un siglo, en pleno eje de comunicaciones entre Bilbao, Valencia y Zaragoza, tres de las ciudades más grandes de España. No en vano, está comenzando la construcción de un polígono industrial por el que muchas empresas han mostrado un gran interés. Un polígono que en el Plan General de Ordenación Urbana aparece nombrado como Sector Industrial Viejo Aeródromo, porque ocupará la mayor parte de los terrenos donde se asienta este campo de aviación. Y eso da que pensar. A tenor de lo que indican los planos, la construcción de este polígono no afectará a las instalaciones que te acabo de enseñar, aunque sé por experiencia propia que en estos casos nunca se sabe. Mira, te voy a contar algo, ahora que no nos escucha nadie. Por norma, y aunque sea generalizar que no me gusta ni un pelo, los aficionados a esto de los lugares abandonados tendemos a buscar sitios espectaculares, intactos, que parezcan cápsulas del tiempo. Y lo triste de esto es que ni nos molestamos en prestar atención a lugares como este aeródromo, prejuzgándolos como edificios sin interés. Yo mismo durante años. Es un gran error, porque luego resulta que a poco que uno investiga, descubre que está delante de unas instalaciones con una historia tremendamente interesante y de gran importancia para el pueblo. Un error del que aprender. Y bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Conocías este sitio? ¿Hiciste aquí la mili? ¿No serás familia de la agraciada señorita que voló en la exhibición del día de la inauguración? Por favor, no dejes de contarme lo que quieras en los comentarios, que estaré encantado de leerte y de responder. Y cuídate mucho, muy pronto volveremos a coincidir. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo y un beso. Adiós.